Evangelio de hoy, 11º sábado ordinario. Primera lectura. Mataron a Zacarías en el templo. Del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios: ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, se violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor, no desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No se preocupen por el día de mañana. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas?
¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos que ven el canal Grazia TV. Si son visitantes nuevos y les gustaría apartar unos 10 minutos al día para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, les invito a suscribirse a este canal. Así nos ayudan a llegar a los 1000 suscriptores que nos exige YouTube para ser socios de la plataforma. En el Evangelio de hoy, Jesús toca el tema de lo fácil que es preocuparnos por lo material, por tener el dinero para tener qué comer, beber y vestir, por pagar la renta, las escuelas, los servicios, los gastos relacionados al transporte. Vemos una lista de gastos importantes y por otro lado, no vemos quizá un sueldo que suba mucho o un negocio pujante. Y a veces a ello se suma un panorama adverso en el futuro. Escuchamos noticias que nos hacen pensar que el futuro no va a ser mejor. Entonces, es natural comenzar a buscar un mejor trabajo, un ascenso, buscar reducir gastos y ahorrar. Considerar incluso si viajar a otro lugar en el que ganemos más. Buscar poner algún negocio, que no es fácil que funcione, o invertir el dinero en algo que nos pueda dar un ingreso extra. Sin embargo, en medio de todos esos pensamientos, nuestra mente acaba todo el tiempo enfocada a las cosas materiales, al dinero. Puede ser que dejemos de pensar en Dios, que perdamos la paz y que perdamos a Dios mismo. Si nos preocupamos excesivamente por las cosas materiales, nos vamos amargando, nos volvemos pesimistas, nos estresamos y nos enfermamos. Y una persona en esa situación es más difícil que sea productiva, que obtenga un buen trabajo e incluso, lo más importante, que pueda tener una buena relación con Dios. Y Jesús nos hace hincapié en algo muy importante. Si nosotros nos preocupamos de esa forma, es porque no entendemos la providencia de Dios. Si las mismas aves encuentran qué comer, qué beber y qué vestir sin tanta preocupación y organización, es porque Dios mismo se preocupa por ellas y mucho más se preocupa por nosotros. La invitación de Jesús podemos pensar que no significa que dejemos de ocuparnos de lo material o de trabajar para estar bien en el futuro. El mensaje de Jesús más bien es que no nos desesperemos, que no nos preocupemos de más y que pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Primero Dios y después lo material. No vale dejar de ir a misa o dejar la oración por cuestiones materiales. Dios nos va a tomar a su cuidado si nosotros estamos con Él, y no permitirá que por servirle como nuestro único amo nos falte lo esencial. Si ponemos a Dios en primer lugar y después atendemos lo material, Él nos dará lo necesario para vivir. En la primera lectura escuchamos el caso del rey Joás, que llegó a ser rey por especial providencia divina. Dios lo protegió de tremendos peligros para que fuera rey, pues un sacerdote lo escondió de su abuela que lo quería matar. Sin embargo, al ser rey,
en vez de agradecer a Dios y alabarlo, lo rechazó y se puso a alabar a los ídolos. Ante la advertencia del hijo del sacerdote que lo había salvado, el rey decidió matar a ese joven. El rey Joás, que había sido protegido por Dios, rechazó a Dios y a su protección. Por eso Dios dejó de cuidarlo, y un pueblo extranjero lo hirió, mientras que su gente cercana lo mató. Pidamos al Señor que nos ayude a ponerlo en primer lugar, a no dejar que las preocupaciones por lo material lo saquen de nuestra vida. Pidámosle también que seamos agradecidos por lo que nos ha dado, y que con esa buena actitud nos hagamos receptores de sus bendiciones y de su protección, en lo material y sobre todo en lo espiritual. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse. Así nos ayudan a alcanzar los 1000 suscriptores que nos exige YouTube para ser socios de su plataforma. Hasta mañana, Dios les bendiga.